¿qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Encantado de estar otra vez con vosotros en un nuevo tutorial de sonido aplicado a la Soundcraft UI24R ofrecido por TS Pro. Bueno, como decíamos en el último tutorial, lo que nos ocupa hoy es bastante interesante. Hoy nos vamos a encargar de ver y de jugar un poco de cómo controlar y cómo manejar las puertas de ruido en nuestra UI24R. Bueno, pues nos vamos a nuestra mesa como siempre y antes que nada dar una mención a mi amigo y técnico Manu López Pineda, que dice que las puertas de ruido son un coñazo ajustarlas. Lleva razón, la verdad es que es entretenido, pero bueno, para eso está este tutorial, para que veamos cómo se ajusta una puerta de ruido y sus diferentes aplicaciones. Ya sabéis en qué consiste exactamente una puerta de ruido. Una puerta de ruido es parecido a un compresor. Lo que hace es que en vez de cuando llegamos a un nivel nos empieza a limitar o a comprimir, lo que hace es que nos comprime o nos elimina, nos quita todo lo que no queremos escuchar, deja solamente la parte que nos interesa para escuchar, ¿de acuerdo? Y tiene un montón de aplicaciones. Ya veréis que podemos limpiar canales, podemos cambiar la dinámica de un sonido, podemos cambiar su envolvente, así que podemos hacer un montón de cosas con ellas. Bien, pues lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir a un canal donde, bueno, seguro que no vamos a usar la puerta de ruido porque, lógicamente, en instrumentos que son muy continuos y además no hay posibilidad de que tengamos ruidos indeseables, pues la verdad es que no se suelen utilizar. Por ejemplo, en un bajo, en una guitarra, pues yo no lo uso. El bajo porque normalmente si no trabajamos, si trabajamos con micrófono lo vamos a tener pegado al ampli. Y si trabajamos por línea directa, ahí no nos va a entrar ningún ruido extraño, a no ser que sea una masa o algo que queramos eliminar al final. La guitarra eléctrica igual, vamos a tener un micrófono muy pegado a su amplificador, con lo cual es muy raro que notemos ruidos residuales, ¿vale? Pero la podemos aplicar, por ejemplo, en voces y en percusiones y demás. Bien, vamos a explicar primero cuáles son los parámetros de una puerta de ruido, cuáles son los parámetros que nosotros podemos controlar en nuestra UI24R. Bien, lo primero que tenemos es el umbral, ¿de acuerdo? Parecido a un compresor. Pero aquí lo que decimos es que todo se quede en silencio hasta donde nosotros lo pongamos. Si nosotros decimos, vamos a dejar que el sonido aparezca en menos 30 dB, pues eso quiere decir, con nuestro umbral, que todo lo que hay antes pues nos lo va a cortar, no va a dejar pasarlo, nos va a dejar pasar el sonido de menos 30 dB para arriba. Bien, nos vamos a la parte de la derecha y tenemos el ataque. El ataque en milisegundos, ya sabéis, un parámetro de tiempo, es con la velocidad que se va a abrir la puerta. Imaginaros que es una puerta que se abre y se cierra. Pues con qué velocidad se va a abrir, ¿de acuerdo? Ahora, el hall o cresta es el parámetro que nos determina cuánto tiempo se va a quedar abierta esa puerta. Cuánto tiempo va a estar abierta, cuánto tiempo va a estar sonando hasta que empecemos a cortarla. Y la relajación es el tiempo con el cual se cierra la puerta y vuelve al modo que teníamos preestablecido. Si se cierra muy lenta o se cierra muy rápida, y va cortando el sonido al final. ¿Cómo lo hace? ¿Más rápido o más lento? Y la profundidad que tenemos aquí es muy importante. La veis que se está moviendo ahí, la tenemos. La profundidad es la cantidad de atenuación que le vamos a meter en decibelios, a esa señal que no estamos dejando pasar, ¿de acuerdo? Lo podemos cortar todo o podemos cortar parte,
pero de ese modo, pues nosotros podemos elegir cuánto de grande, cuánto está abierta o cerrada la puerta. La podemos cerrar solo un poquito o la podemos cerrar del todo. ¿De acuerdo? Entonces la profundidad nos va a determinar cuánto de cantidad la vamos a dejar abierta o cerrada. ¿De acuerdo? Esos son los parámetros de la puerta de ruido. Esta la vamos a quitar porque, bueno, no funciona en el bajo. La hemos usado como conejillo de indias y lo que vamos a hacer es irnos ya a un ejemplo práctico de las aplicaciones de las puertas de ruido. Vamos a empezar haciendo una puerta de ruido, por ejemplo, en una voz o en las voces, para que veáis el efecto de cómo trabajar con la UI24 y vamos a ver qué podemos hacer con un canal normal. Vamos a poner un bucle de la voz de Willy, vamos a trabajar con la voz de Willy solamente y vamos a ver cómo podemos ajustar nuestra puerta de ruido. Aquí la tenemos de momento apagada. Bueno, pues vamos a ello. Bueno, ¿cómo estamos por ahí? Todos esos negratas de Sierra Nevada, ¿cómo estáis? Bien, ahí tenemos a Willy cantando. Hemos cogido, como decíamos, un bucle para que nos sirva de ejemplo. Vamos a escuchar un poco más su voz. Y ahí vemos que no tenemos ningún tipo de puerta. Al oeste de Filadelfia crecía y vivía sin hacer mucho caso a la policía. Vale, hasta ahí bien, ¿no? Bueno, lo primero que tenéis que ver es la cantidad de ruido que nos entra por el micrófono de Willy. Cuando no está cantando, todo lo que es el sonido de alrededor de la banda, ahora precisamente solamente estaba en el comienzo, ya sabéis, del Kiss, solamente van él y la batería, ¿vale? Pero cuando están sonando también el bajo y la guitarra y demás, lógicamente, escenarios pequeños o medianos, el ruido de los amplificadores, el ruido de toda la batería, todo se mete, inevitablemente, se mete por ciertos micrófonos. Por ejemplo, los de las voces y los de las percusiones. Hemos dicho antes que los bajos y la eléctrica no es normal porque casi siempre tenemos el micrófono pegado al ampli o va por cable. Entonces ahí no tenemos problemas, pero si os dais cuenta tenemos un montón de ruido en el canal de la voz. Fijaros que está llegando pues a menos un dB. Es que me dispongo a rapear un poquito. Lo escuchamos ahí un poco más. Al oeste de Filadelfia crecía y vivía. Bien, habéis visto todo lo que tenemos aquí de ruido que se nos cuela del escenario. Bien, pues nos vamos y activamos nuestra puerta de ruido. Lo vamos a hacer aquí y vamos a ver exactamente cómo lo haríamos. Por ejemplo, vamos a quitar la puerta de ruido completa y vamos a modificar los parámetros para que veáis exactamente cómo va. Bien, lo primero que vamos a hacer es ir modificando lo que es el umbral para decirle, bueno, vamos a ir buscando el punto donde podemos ir quitando la mayor parte de ruido. Jugaba al básquet sin casarme demasiado porque por las noches me sacaba graduado. Cierto día, jugando al básquet con amigos, unos tipos del barrio me metieron en un lío. Y mi madre me decía, una y otra vez, con tu tía y con tu tía te irás a Beler. Ahí tenemos el ruido, aparece. Bueno, ¿cómo estamos por ahí? Todos esos negratas de Sierra Nevada, ¿cómo estáis? Ya hemos cortado, pero mucho. Vamos a ir quitando. Quiero que sepáis que me dispongo a rapear un poco. Ahí canta. Y ahí el ruido casi no os aparece, pero solamente un picotazo. Vale, pues le damos un poco de profundidad. Filadelfia crecía y vivía sin hacer mucho caso a la policía. Jugaba al básquet sin casarme demasiado porque por las noches me sacaba graduado. Cierto día, jugando al básquet con amigos, unos tipos del barrio me metieron en un lío. Y mi madre me decía, una y otra vez, con tu tía y con tu tía te irás.
a vender. Lo tenemos casi. Veis que cuando hay un golpe de batería, ¿Cómo estáis? pues se nos viene la señal de pronto. Ahí ya la tenemos cortada. Quiero que sepáis que me dispongo a rapear un poquito. Solamente la tenemos cuando canta Willy, pero cuando no canta Willy, veis cómo baja abruptamente. Y ahí nos queda un residual muy pequeñito. Crecía y vivía sin hacer mucho caso a la policía. Jugaba al básquet sin casarme. Vale, ahora veis que la voz de Willy se entrecorta en la entrada, ¿de acuerdo? Porque tenemos un ataque demasiado rápido. Vamos a dejar que la puerta se abra más lentamente y que deje que la voz de Willy vaya apareciendo poco a poco. Quiero que sepáis que me dispongo a rapear un poquito. ¿Veis? Ya hemos cortado el residual y ahora aparece mucho mejor. Al oeste de Filadelfia crecía y vivía sin hacer mucho caso a la policía. Jugaba al básquet sin casarme demasiado porque por las noches me sacaba graduado. Cierto día, jugando al básquet con amigos, unos tipos del barrio me metieron en un lío. Y mi madre me decía una y otra vez, con tu tía te irás a vender. Vale, habéis visto cómo ya hemos conseguido primero quitar con el umbral y con la profundidad, hemos querido quitar toda la parte de residuo que teníamos antes de que Willy comenzara a cantar, ¿eh? Y ahora lo que hemos hecho es que tenemos el final, cuando él deja de cantar se va plac, plac, cortando de nuevo. Es lógico, vamos a darle un tiempo aproximadamente más de mantenimiento para que lo que es la frase, lo que es la voz del cantante, la podamos escuchar perfectamente y vamos a dejar que la puerta, a la hora de cerrarse, no lo haga tan abruptamente, sino que lo tengamos más controlado. Así que vamos a darle un poquito más de relajación, vamos a dejarle más tiempo abierta la puerta y vamos a permitir que a la hora de cerrarse lo haga más lenta. Vamos a ver los resultados. Al oeste de Filadelfia crecía y vivía sin hacer mucho caso a la policía. Jugaba al básquet sin casarme demasiado porque por las noches me sacaba graduado. Cierto día, jugando al básquet con amigos, unos tipos del barrio me metieron en un lío. Y mi madre me decía una y otra vez, con tu tía te irás a vender. Bueno, ¿cómo estamos por ahí? Todos esos negratas de Sierra Nevada, ¿cómo estáis? Bueno, pues yo creo que se ha quedado bastante bien. Hemos visto ahora cómo controlando el tiempo que se queda la puerta abierta y el tiempo que le vamos a dar de cierre, que cierre lentita, vemos exactamente que ya puede cantar las frases completas sin que al final se nos corte, porque además tenemos que tener en cuenta también el efecto de reverb, que no se interfiera demasiado uno con otro. Pero ya habéis visto cómo podemos limpiar un canal que siempre se nos va a colar mucho residual del escenario, cómo podemos cambiarlo y controlar que no nos entre todo ese residual y tener un canal, una voz limpia, una voz donde solamente va a aparecer cuando cante el artista. Las voces de los amigos de Lucas y de Pablo, de los coros, yo las tengo muy parecidas. Lo único que ocurre es que, si os dais cuenta, por los canales de Lucas y de Pablo, también entra un poquito de residuo. Tiene su explicación, sobre todo cuando tocan todos. Si ponemos una en directo os va a ir bastante bien, pero a la hora de decir voy a hacer una mezcla de un grupo en directo para grabármela en LR y después verificar cómo va todo, os vais a dar cuenta de que si quitáis mucho residual en los coros, vais a tener un efecto menor en lo que es el estéreo. Os va a parecer, si quitáis las puertas de ruido en los coros,
Os va a parecer, os va a dar la impresión de que tenéis un poquito más de amplitud estéreo, porque lógicamente hay instrumentos que por esos dos micrófonos, aparte del de Willy, se están colando. Entonces, yo trato las puertas de ruido de los coros, como además cantan solamente de cuando en cuando, las trato con un poquito más de mimo y las dejo que aparezca un poquito de residual y que me ayude a ser un poquito de envolvente. Pero en directo les aplico también las puertas de ruido a los coros. Bueno, ya habéis visto cómo hemos limpiado la voz, por ejemplo, de Willy, el canal de Willy, y hemos quitado todo el residual. Bien, hemos dicho que eléctrica y bajo no lo hacemos, ya veis que los tengo quitados. Y en el bombo, pues lógicamente no tengo nada, no tengo activada la puerta porque es un instrumento que al estar pegado el micrófono al parche o metido dentro, no vais a tener apenas ruido residual. Vamos, es muy difícil de detectar, pero volvemos a lo mismo. En directo no vais a notar ese residuo. Y bueno, estos tutoriales están más dedicados a lo que es el sonido en directo, más que de estudio. Aunque la V24R podemos usarla tanto como máquina o como interface de home studio, también está más diseñada para quizás el directo, ¿no? Y bueno, los tutoriales están más dedicados a lo que es el sonido propiamente en directo. Bien, en la caja aquí es muy curioso, porque yo en la caja, lógicamente, no le tengo aplicada ninguna puerta de ruido. ¿Por qué? Muy sencillo. Tened en cuenta que, como en estos tutoriales hemos estado comentando, estábamos con una banda donde el presupuesto, decíamos, tenemos 5 micrófonos para hacer una batería y no hay más. No tenemos el hi-hat separado, no tenemos el Charles separado. Lo tenemos que nos entra por el mismo canal de la caja, por el mismo micro de la caja, por el 57 que tenemos puesto en la caja. Entonces, si yo le meto una puerta de ruido a la caja cuando estoy trabajando de esa manera, que sabéis que se hace mucho, si estoy trabajando de esa manera, no le meto la puerta de ruido a la caja para no cargarme el Charlie, que es muy, muy importante y que es necesario para los aguditos y el brillo de la batería. Entonces, paso de la puerta de ruido y de esa manera tengo ahí el charge presente. ¿Vale? Los toms, pues los toms son muy, muy importantes, muy importantes. Lo vamos a ver ahora con un ejemplo práctico, tanto en el tom normal como en el base, que tenemos aquí ya ajustadas 2 puertas de ruido. ¿Por qué son importantes? Bueno, primero, en los toms ya sabéis que entra también mucho residual de la batería y por su posición es muy normal también que nos entre residual tanto del bajo como de la eléctrica. Y claro, cortarlos demasiado, pues yo os dejo que lo hagáis a vuestra elección. Me pasa lo mismo que con los micrófonos de los coros. Si corto demasiado los toms para que me quite mucho residual, la verdad es que se me queda un poquito feo porque quieras que no, los toms pueden recoger otros aspectos de la batería que, bueno, aunque estén mezclados ahí bajitos, la verdad es que suenan bien. Os lo dejo a vuestra elección. Ya si queréis hacerlo más controlado y quitar todo el residual de la batería porque tenéis la microfonía completa, vale. Pero si queréis darle un poquito de ambiente al tema, pues lo podéis dejar más abiertita y que no limpie tanto. Ahora, eso sí es muy importante. Nosotros en los toms pues sí podemos cambiar el envolvente del instrumento. Lo vamos a cambiar ahora con un ejemplo práctico. ¿De acuerdo? Y vamos a hacer cositas que son muy interesantes. Por ejemplo, cómo ajustar la cola de un timbal. Ya sabéis que el timbal, cuando nosotros golpeamos el timbal, suena boom. Y ese boom del final podemos ajustarlo de tal manera de que no sea tan largo y tan armónico, sino que suene más sequito. A mí, por ejemplo,
exceptuando un poco más de color en el base, los timbales me gustan más bien sequitos. Y ahora darle el punto con la ecualización. Pero siempre intento que la cola del final de los timbales no se me vaya de las manos y la ajusto con las puertas de ruido. Así que vamos a ver unos ejemplos prácticos de cómo controlar la cola de los toms. Bueno, pues nos vamos al reproductor de la Sogra UI24R, porque lo que he hecho es preparar una especie de bucles de toms para que veamos primero cómo tenemos ahí el residual de un tom y cómo vamos a cortarle lo que eso es el final de esa cola que no nos gusta tanto. Así que vamos a darle al play y a ver cómo suena eso. Bien, ahí tenemos un montón de residual. Veis todo lo que nos está entrando del resto y lo primero que vamos a hacer es cortar. Bien, a continuación lo que vamos a hacer es importante, si veis, es un instrumento de percusión. Por lo tanto, igual que el compresor, lo que necesitamos es un ataque muy rápido. Vamos a darle un ataque así como de 30 milisegundos más o menos, o veintitantos. Y vamos a ver cómo es el ataque exactamente del tom. Bien, si os fijáis, lo que he hecho es cortar todo el residual, porque no lo quería. Es para que veáis cómo suena el timbal sin todo el residual. Y ahora, si acaso, le daremos un poquito para que veáis la diferencia. Pero ya hemos cortado todo el residual, que el tom necesita una barbaridad. Necesita mucho porque es un golpe, lo único que nos interesa es coger el golpe. Así que el ataque como instrumento de percusión tiene que ser más lento, mucho más lento que la voz. Que la voz necesitamos que entrara poco a poco, porque si el cantante empieza a cantar una estrofa desde abajo, bajito, y va subiendo, pues podemos fastidiarla. Necesitamos que el ataque sea más paulatino. Pero al ser un instrumento de percusión, el tom, lo que hacemos es darle un ataque más rápido porque lo que necesitamos es el golpe, simplemente el golpe. Ahora vamos a dejarle un tiempo a la puerta de ruido que no sea demasiado amplio, porque es un golpe, como decíamos, no tan seco a lo mejor como el de una caja y un bombo, tiene un poquito más de dinámica. Por eso lo que vamos es a controlar lo que es la cresta, el tiempo que va a estar abierta la puerta. Y vamos, por ejemplo, a hacerle una relajación cortita. Vamos a escucharlo. Bien, veis que podemos tener el sonido completo de nuestro tom. Ahora mismo escuchamos lo que es el sonido de todo el tom cuando golpea. Escuchamos exactamente el ataque y la caída. Pero veis que se nos queda cortita la caída, ¿de acuerdo?
Ahí vemos cómo tenemos de larga la cola. Podemos recortarla un poco más o podemos ampliarla. ¿Veis? Si la ampliamos, se queda tanto tiempo volando que se nos pierde incluso lo que es el armónico del timbal. Lo suyo es ajustarla para que no suene ahí, seca. Y así la cola no se hace tan larga. Es igual que el tiempo que vamos a tener abierta la puerta. Si la dejamos muy abierta, ¿veis? Que es más percutante, pero si nosotros la bajamos, tenemos más controlada la pegada del timbal. Vamos a quitarle un poquito de relajación para que no relaje tan rápido. Vamos a ver cómo va. Aquí es sin él y aquí con ella. Bueno, pues está bastante claro. Así podemos controlar tanto lo que es la pegada, que podemos controlar con lo que es el tiempo de que se mantiene abierta la puerta, y cómo controlar la caída que tienen los timbales al final. Con eso podemos modificar perfectamente lo que es el sonido del timbal y de cualquier instrumento. Así que nos sirve de mucha ayuda en este aspecto lo que es la alteración de dinámica de los canales, la puerta de ruido. Bueno, pues si queréis vamos a ver cómo están funcionando los toms que tenemos nosotros en la banda y le damos un repasito para que los veáis y así más o menos vamos terminando. Porque lo que nos quedaría a ver también es qué haríamos con una puerta de ruido, por ejemplo, en un aéreo. Bien, el aéreo también es una puerta de ruido muy delicada, porque lógicamente del aéreo queremos recoger un poco el fondo de la batería, un poco de todo. Entonces no interesa, si veis, yo lo tengo un poquito cortado por precaución, pero no trabajo con mucha puerta de ruido en el aéreo porque me puede cortar mucho de lo interesante de la batería. Y aparte, me puede dejar fuera sonidos interesantes como por ejemplo el campaneo que se produce cuando la batería toca en el centro del ride, ¿de acuerdo? Del plato de su derecha. Entonces, es conveniente que lo que es la puerta de ruido de los aéreos la tengáis muy controladita y sin abusar de ella. Así que, bueno, vamos a ver un momentito cómo están ya los dos toms, cómo tenemos las puertas de ruido de nuestros timbales y veis exactamente cuál es el efecto que hemos conseguido. Damos el play en nuestro bucle de batería, a ver qué tal nos suena la cosa por ahí. Nos vamos a nuestra UI24. Y vamos a quitar todo el resto de la batería, vamos a quitar todo, vamos a dejar simplemente los toms en ese bucle para que escuchéis el efecto de los toms. Bien, vamos a verlo sin puertas de ruido. No tienen nada que ver, si os fijáis, suenan demasiado sucios, suenan demasiado redondos, ¿de acuerdo? Mirad, la pegada. Y tenemos ahí un montón de cola. Y no tenemos apenas pegada en lo que es el timbal. Queremos un timbal con más pegada. Vamos a ponerle las puertas de ruido que hemos ajustado y veis el cambio.
Si os habéis dado cuenta, los timbales incluso los tenemos ahora más definidos. Lo tenemos mucho más definidos. Si ajustamos bien la puerta de ruido de los timbales, podemos conseguir eso. Efectos muy buenos en lo que es la dinámica del instrumento. Y una vez que tengamos el efecto, con la ecualización, lo que hacemos es contrarrestar. Volver a ecualizar un poquito y dejarlo fino, ¿de acuerdo? Una vez que tenemos hecha la ecualización de los timbales, le damos nuestras puertas de ruido y después rectificamos un poquito con la ecualización que yo ya la tenía hecha de cómo lo vamos a dejar. Lo vamos a dejar ya totalmente ajustado. Así que, bueno, chavales, yo creo que son muy interesantes las aplicaciones de las puertas de ruido. Es bastante práctico echar mano de ellas porque, como podéis ver, podemos limpiar mucha suciedad de nuestra mezcla, quitarnos de problemas en directo y al mismo tiempo hacer que todo suene un poquito más ordenado. Así que, bueno, os dejo. El próximo tutorial estaremos con los efectos, con todos los FX de la UI24R. Así que, chicos, un abrazo muy fuerte y espero que estemos pronto de nuevo. ¡Hasta luego!